Vamos a continuar con este vídeo de los cantos del siervo de Yahvé, y en concreto en esta segunda parte lo que vamos a ver es estos cantos de forma diferenciada. Vamos a ver estos 4 cantos del siervo de Yahvé y cómo especialmente aparecen o se manifiesta esa prefiguración del Señor en estos cantos en el Nuevo Testamento. Es decir, cómo vemos en tanto los Evangelios como otros textos bíblicos del Nuevo Testamento que se hace referencia a estos cantos para mostrar esa prefiguración de Jesús, esa prefiguración del Señor en estos pasajes de Isaías. De esa manera, bueno, pues estamos en este primer canto del siervo y aquí, como decíamos, el contenido fundamental es cómo Dios Padre presenta a su siervo. De primeras, bueno, pues al haber meditado un poco este pasaje, se ve claramente cómo, bueno, pues ese siervo es un siervo dócil que no se impone a nadie, así aparece que ni gritará, ni voceará, no quebrará absolutamente nada, pero sin embargo, pese a esa docilidad y mansedumbre, será capaz de implantar la justicia de Dios. Y no va a implantar esa justicia de Dios de cualquier manera, sino que se muestra claramente en este canto cómo será capaz de abrir los ojos a los ciegos, liberar a los cautivos, liberar a los que habitan en tinieblas, etcétera, etcétera. Es decir, es esta mansedumbre que al final tiene ese tremendo poder para transformar esto, la oscuridad en luz, la tiniebla en claridad. Bueno, pues aquí ya se manifiestan estas imágenes, ¿no? También es esa prefiguración de esa actitud de la Santísima Virgen, ejemplo, bueno, pues del Señor, porque es también lo que a ella le manifestaba el Padre, la voluntad de Dios Padre, y cómo, bueno, pues ese siervo aparece con esa docilidad, tanto desde el momento de su nacimiento como en el momento de su muerte. Bueno, pues por un lado vamos a ver cómo tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas, en los 3 sinópticos, aparece este canto citado en alguno de sus versículos, referido concretamente a este primer canto, al versículo primero de este primer canto. Es en concreto en el momento del bautismo del Señor. Y así se toma este versículo 1 del capítulo 42, como aparece aquí a la derecha: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma se complace. Bueno, pues como ejemplo tenemos aquí a la izquierda este versículo 17 del capítulo 3 de Mateo: y hubo una voz en los cielos, de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Bueno, pues vemos aquí cómo se toma esta profecía de Isaías para manifestarla en ese momento del bautismo del Señor. También en Mateo aparece en el capítulo 12 esta referencia a esta cita de Isaías del capítulo 42, de los versículos del 1 al 4. En concreto es este pasaje de Mateo. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y aquí viene la profecía de la prefiguración del capítulo 42, He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi amado en quien se agrada mi alma. He puesto mi espíritu sobre él para que dicte el derecho a las naciones. No contenderá ni voceará, ni hará oír por las calles su voz. La caña cascada no la quebrará, y el pábilo vacilante no lo apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Vamos a ver ahora el segundo canto del siervo. En este segundo canto del siervo de Yahvé, como decíamos, se manifiesta claramente esta misión que tiene el siervo, y en concreto, bueno, pues aquí datos o puntos clave dentro de esta misión es, por un lado, su palabra, que manifiesta el profeta Isaías como será una espada afilada. Su misión también, el objetivo de su misión de dar la gloria debida al Padre, el hecho de unificar a todo Israel, y esta unificación de todo Israel, que ese todo Israel ya no se refiere solo al pueblo elegido de Israel, el pueblo histórico, sino ya se refiere a toda la humanidad, y de esa manera se manifiesta claramente en este pasaje como luz de todas las naciones y salvación hasta el confín de la tierra. Es decir, aquí se muestra muy claramente esa universalidad de su misión.
Bueno, pues por un lado en el versículo 4 de este capítulo 49 aparecía: y yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Bueno, pues esto en este versículo también lo que se nos manifiesta es un poco eso que cada uno de nosotros también nos podemos aplicar, ¿no? A veces esa incapacidad para llevar a cabo, pues, lo que deseamos conseguir, y sin embargo, bueno, pues es esa realidad de ser conscientes de que nuestras fuerzas tienen que estar puestas en el Señor, ¿no? Porque al final Él es el que, como dice en este pasaje de Isaías, es el que defiende mi causa y es el que siempre va a custodiar mi recompensa. Él sabe qué es lo que debo de hacer y qué es qué es lo que debo de alcanzar, ¿no? Y cuál es el fin de mi vida. Más adelante vemos aquí en este pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 47, también una referencia muy clara a este segundo canto del siervo. Así dicen Hechos: así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Bueno, pues esa clara referencia a este versículo número 6. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Era un poco lo que decíamos también al principio, ¿no? Pues esa misión totalmente universalista que desea, el deseo del Señor evidentemente es alcanzar a toda la humanidad, a todas las almas. Y muy claramente aparece también esa referencia en la profecía de Simeón, en la presentación del niño Jesús en el templo. Así nos lo relata San Lucas: Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo. Bueno, pues es esa profecía que al final termina diciendo: a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Bueno, pues esa misma luz que ellos, y en concreto Simeón, ¿no? Dentro de ese conocimiento tan profundo, un hombre justo, ese conocimiento tan profundo que tenía de las escrituras, bueno, pues él deseaba y anhelaba precisamente que se cumpliera esta profecía de Isaías, y él la ve plenamente cumplida cuando ve a este niño, ¿no? Y le ve como eso, como esa luz que va a alumbrar a las naciones y será la gloria de todo Israel, de toda la humanidad. En el tercer canto del siervo, como decíamos, lo que se manifiesta es ese ya muy claro sufrimiento, pero siempre con esa confianza de fondo, sin perder nunca esa confianza en el Padre. Bueno, pues aquí ya tercer y cuarto cantos son los cantos en los cuales ya se muestra claramente esa pasión, y en el versículo 4 así aparece: el Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. Aquí ya se muestra muy claramente que esa misión también es una misión de obediencia, y de esta manera, bueno, pues siendo él el Hijo de Dios, siendo él el Verbo encarnado del mismo Dios, el Verbo de Dios, él también tiene que escuchar como un discípulo más esa voluntad del Padre, esa voz del Padre. Es algo que es admirable, ¿no? Esa humillación, ese abajamiento al que se somete el Señor, el mismo Dios. Y de esa manera también es muy bonito aquí ver cómo el objetivo también es ser capaz de decir al abatido una palabra de aliento. Pese a su dolor, pese a su sufrimiento, el objetivo es ese, es mantener esa actitud de alentar, de animar, de cargar a todo aquel que esté necesitado y abatido para llevarle adelante, pese a sus sufrimientos, que son evidentemente infinitamente superiores a los nuestros, a los míos propios. Más adelante manifiesta, versículos 6 y 7, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Bueno, pues palabras tremendas y rotundas de ese sufrimiento tan descarnado y que se manifiesta muy claramente en los evangelios. Aquí vemos claramente en San Mateo, en el capítulo 5, cómo se refiere muy claro también a esa actitud, ¿no? Habéis oído que se dijo, decía el Señor, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia, al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha,
preséntale la otra. Más adelante, también en San Mateo, ya entrando en la pasión, aparece en el capítulo 26, ¿qué decidís? Y ellos contestaron, es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo bofetearon. Otros lo golpearon diciendo, haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Bueno, pues aquí sí se muestra muy claramente esa prefiguración, esa referencia a esa profecía de Isaías. Capítulo 27 a continuación, y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él las rodillas se burlaban de él diciendo, Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Bueno, pues igualmente aquí se sigue manifestando muy claramente esa prefiguración, como San Mateo destaca claramente esos detalles que están totalmente en consonancia, totalmente paralelos con lo que aparecía en el tercer canto del siervo de Yahvé en Isaías. Vamos a ver ahora el cuarto canto, pero lo dejamos para el siguiente vídeo.